Bueno, pues voy a hablar de PG-Tools, pero antes de mostraros cómo funciona y qué es lo que hace, vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que son los generadores de código como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué hace un generador de código? Un generador de código, básicamente, como su nombre indica, nos da la oportunidad de generar código fuente a partir de un modelo previamente definido. Ese modelo, pues, puede ser desde un TXT con las propiedades hasta el propio código fuente que utiliza para generar nuevo código fuente o directamente nada y generas el código fuente así a pelo, sin nada, porque sabes lo que tienes que generar. ¿Qué hace un generador de código? Pues básicamente permite abstraerse de los detalles de implementación y de los aspectos más repetitivos de una aplicación. Esto es básicamente crear clases, crear estructuras de datos que al fin y al cabo, si tú tienes un modelo de capas en una aplicación y tienes 4 estructuras de datos, 4 modelos de estructuras de datos para cada capa, por ejemplo, pues tienes que crear esas clases 4 veces. Esto es aburrido y porque básicamente es repetir y repetir lo mismo. Entonces, bueno, te logras también una reducción del esfuerzo y haces que los posibles fallos se reduzcan también, ya que si tú tienes resuelto una forma de setear valores que evita fallos, pues es repetir esa forma y no vas a permitir que el copiar y pegar o el ir rápido porque tienes prisa para hacer alguna cosa te haga que falles en eso y te permita, por ejemplo, setear un valor null en algún elemento que no puedas o cualquier cosa. Vale. ¿Qué ejemplos tenemos de generadores de códigos? Pues tenemos muchísimos. O sea, muchísimos ejemplos de generadores de código. Yo he puesto aquí unos cuantos que me han hecho especialmente gracia o que he visto que sean un poquito útiles. El primero es PG-Tools, que es la hostia. Ese es una maravilla. Luego he visto uno que se llama escenario test, que es básicamente pruebas con XUnit, que está interesante porque, o sea, básicamente la definición de este generador de código dice que te permite escribir test como si escribieras en una libreta. Y realmente está guay porque tú escribes los test en el generador de esta forma, ¿vale? Esto es básicamente lo que tienes que escribir en el generador. ¿Vale? Y él te genera todos los test que, bueno, que has escrito y tal, y te pone las descripciones y la verdad es que está gracioso y puede ser útil. Otro generador de código que me llamó la atención es el Mock Source Generation, que este también pienso que nos puede ser útil porque básicamente genera mocks. Nos permite optimizar también todo nuestro modelo de mocks. Sí que es verdad que este en concreto es en C#. Nuestros mocks se hacen a nivel de F#. Pero bueno, seguro que hay alguno de F#. Se puede revisar, incluso se puede implementar. Perdón, y que Alguno. si lo Dime. genera en C Sharp, lo podemos Nos puede aprovechar servir. también. Nos Ujú, puede no. servir también, sí. Este tercero, Cloneable, este me hizo mucha gracia. Este solo genera un modelo clone para las clases indicadas. Solo hace un clon. Solo hace esto, pero esto es para que veáis que pese a que solo haga esto, ya es un generador de código. En realidad tú estás creando una clase a la que le pones un decorador. Esta clase, como vemos, no es como nosotros usamos los generadores de código, no es un TXT o es un archivo, un fichero externo que lee, sino que ya lee el propio código, le pones ese decorador y cuando compilas la aplicación, te crea el método clone para esta clase. ¿Vale? Bueno, el método clone, para los que no sé si no queda claro lo que es, pero básicamente es que clona la clase que estás usando. Si tú tienes una clase que es address, por ejemplo, y tienes los datos de una dirección, o sea, te lo clona y hace que tengas 2 veces el mismo objeto
por muchas razones, puede ser por muchas cosas. Y es lo único que hace, me hizo gracia, porque solo hace eso, pero es un generador de código. Este imp.net, este también me llamó la atención porque básicamente lo que hace es que tú le pasas una API, se conecta con una API cliente y te permite llamar a los métodos de la API como si fueran métodos del propio cliente. Está curioso, porque no conectas, te evita el gatekeeper y te evita bastantes dolores de cabeza con los clientes para conectar con la API y tal. Básicamente es más cara ese cliente, pero está bien porque te permite llamar este método. En realidad es un método de la API, pero aquí lo está llamando como si fuera el cliente, o sea, desde el cliente. Me llamó la atención. Y bueno, y muchísimos más. Hay montones, o sea, todos los que quieras. Todos los que quieras y más. Que no voy a entrar en estos. Vale, al llegar a este punto, voy a hacer una consideración que ya lo hablé también ayer con Mauri. Todos estos generadores de código, a diferencia del nuestro, se basan en unos modelos que no sé si conocéis, que es Roslyn para C Sharp y F-Sharp Compiler Service para F-Sharp. Estos servicios están muy bien porque son son todo. Son analizadores semánticos de código, son compiladores, es decir, tú puedes modificar estos servicios para que incluso te den errores en tiempo de programación. Y si tú, por ejemplo, no sé, imagínate que tienes una lista y estás seteando a pelo una lista, pero tú no quieres permitir eso. Tú lo único que quieres permitir es que la lista la puedas setear a través de un método público y que si alguien intenta setear la lista a piñón, te falle. Pues puedes modificar estos compiladores para que te marque ese error y te diga, no puedes setear una lista a través de un método que no sea este. ¿Vale? Eso está muy guay. O sea, puedes modificar el propio IDE para que te marque errores que tú creas que son importantes. No voy a entrar a explicarlos porque son dos mundos enteros, o sea, son dos mundos enormes. Te puedes poner aquí a investigar y te pierdes aquí días y días, pero están muy guays. No sé si alguna vez queréis echarle un ojo a esto, mola bastante. Vale, entonces, seguimos. Ahora llegamos a PGTool. PGTool es nuestra herramienta que ya hemos publicado, en la que estamos usando para crear datos en eHub. Y entonces voy a explicar. Perdón, perdón, que Dime. de hecho comento, está disponible en la web nuestra, en nuestro site, para descargar. Si entran y visitan, van a ver ahí una nota en novedades que habla sobre la herramienta y donde se puede descargar. Vale. Bueno, PGTool. ¿Qué es PGTool? Bueno, PGTool es una herramienta que hemos creado para ayudarnos en la generación de código, tanto F-Sharp como scripts de actualización y generación de bases de datos en Postgre. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar PGTool es el settings, el fichero settings, en el que tenemos que definir dónde se van a generar nuestros modelos de datos, que es básicamente estos primeros estos primeros 5 parámetros. Tenemos este fichero, el PGTools settings, ¿vale? Que es donde le vamos a indicar en qué carpetas y de qué carpetas vamos a leer los
los datos que vamos a generar, ¿vale? En este caso, estas dos primeras carpetas, estos dos primeros parámetros que apuntan a la misma carpeta es porque yo los ficheros de definiciones que voy a sacar desde base de datos y los ficheros que voy a usar para crear los scripts de base de datos, en este caso quiero que me los guarden en la misma carpeta. Perdón, un comentario. Esto es, Rubén configura la misma carpeta por un tema de comodidad para hacer las pruebas que él está haciendo. Sí. En general, para cualquiera de los demás que usemos pgTool como una herramienta, serán dos carpetas distintas, porque eso nos permite comparar el modelo, las definiciones con el modelo que tenemos en la base de datos, etcétera. Sí. Luego tengo dos carpetas más, que es donde va a dejar los ficheros F# que va a generar. Los ficheros F# que va a generar, el modelo de acceso a datos, que es este, y el modelo, la estructura de datos de base de datos que tenemos, ¿vale? Y por último, la carpeta de donde va a generar los scripts de Postgres, ¿vale? Después lo que hay que configurar, evidentemente, es la conexión, que esta ya la estáis viendo, me vais a hackear, pero bueno, esta es la conexión a la base de datos de Postgres, de la que quiero tomar los datos para que me genere el modelo de datos, las definiciones del modelo de datos que tengo en la base de datos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pgTools? Entonces, yo me creo una base de datos, estoy trabajando en un proyecto compartido y me creo una base de datos cualquiera. Le voy a llamar eHub por ponerle un nombre al azar. Supongamos que estoy en un equipo de diferentes personas, ¿no? Hay 2 o 3 personas y yo soy el encargado de crear la configuración inicial de la base de datos, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo que empezar a crear un montón de cosas aquí en base de datos. Lo primero, pues me creo unos dominios, ¿vale? Me creo unos dominios porque mis datos van a ser, unos dominios es el tipo de datos que va a tener cada columna de una tabla, ¿vale? Bueno, pues me los creo. Pum. He perdido un tiempo X en crear estos dominios, ¿vale? Lo siguiente, pues me creo una tabla. Vale, pues entonces me creo una tabla que le voy a llamar test2table, ¿vale? Una tabla así original, con un nombre guay. Vale. Creo la tabla. Vale. Quiero añadirle una restricción a la tabla, le voy a añadir una primary key, ¿vale? Pues le añado la primary key a la tabla, ¿vale? Pum, primary key. Vale. Ahora le voy a añadir un índice a la tabla porque soy así. Pues le añado un índice, ¿vale? Al nombre. El nombre va a tener un índice. Se lo añado. Vale. Más cosas que puedo hacer en la base de datos. Crear una secuencia para la tabla para cuando cada vez que agrego un dato me aumente el ID en 1, ¿no? Pues se lo añado. Un poquito más de tiempo que estoy perdiendo. ¿Qué hago más? Pues le voy a agregar una vista, ¿vale? Voy a agregar una vista porque cuando nosotros accedemos a los datos no accedemos directamente a la tabla, accedemos a la vista por varios motivos. Pues le agrego la vista correspondiente a la tabla. Vale, otro ratito. Voy a añadir por último una función. Bueno, voy a añadir una función, ¿vale? Esta función que no tiene nada que ver con la tabla, simplemente es una función que suma 2 números, ¿vale? Suma 2 números y te lo devuelve. Vale. Agrego la función. Perfecto. Y ahora voy a añadir un store procedure porque quiero tener un store procedure que acceda a lo que sea, que me haga un update o que me haga cualquier cosa, ¿vale? Pues Porque es divertido, ¿no? sí, porque mola. Fíjate que
para 4 tonterías que he hecho, si lo tengo que escribir cada vez, pues ya estás perdiendo un tiempo razonable de trabajo. Ahora, supongamos que hay otro programador que va a bajarse el proyecto en su máquina y quiere tener todos estos datos a su disposición. Pues, ¿qué puedo hacer yo? Pues para eso tenemos PGTools. Como tengo configurado PGTools para que acceda a esta base de datos, voy a lanzarlo. Esta es la maravillosa interfaz de PGTools. Entonces, ¿qué opciones nos da PGTools? Nos da, como ya hemos visto, generar el modelo de datos de la base de datos. Nos da la oportunidad de generar, a partir de ese modelo de datos, los scripts de inserción y actualización de base de datos, y nos da la capacidad de crear el código de F# de acceso a datos, tanto el propio acceso a los datos como la estructura de acceso a datos que va a utilizar. Es decir, en este caso, el test2 tabla, la tabla test2, tiene, vamos a verlo, vamos a generarlo, el modelo de datos. Vale, modelo de datos generado. Si nos vamos aquí, vale. El test, la tabla tiene un tenant ID, un ID, un nombre y un nombre nulo, ¿vale? Esta estructura de datos nosotros la queremos trasladar a la aplicación. Por lo tanto, tenemos que generar la estructura de datos en F# para poder tener esos datos, ¿vale? Nunca mejor dicho. Vale, entonces, yo lo he pasado una vez, he generado el modelo de datos. Como vemos aquí, me ha generado el modelo de datos para todo lo que he creado. Me genera el modelo de datos del SP, Companies U, ¿vale? Me genera el modelo de datos de los dominios que he creado, en este caso el ID sort domain y el name domain. Si os dais cuenta, no sé si os habréis fijado, pero yo cuando he generado los dominios he generado el nulable y el no nulable. Aquí solo me está generando el modelo del no nulable, y esto es porque nuestra aplicación ya duplica este dominio y genera su versión nulable. No necesitamos generar 2 veces ese modelo de datos, ¿vale? Entonces, también me ha generado la función, que en este caso era la suma, ¿vale? Esto me lo está generando en un JSON. La idea es que lo pueda generar y parsear a partir de un lenguaje Postgres o un lenguaje SQL que sea más friendly para poder escribirlo directamente, el modelo de datos más fácil, porque realmente escribir este JSON, si tú no quieres atacar directamente a Postgres y escribirlo y escribir el modelo de datos de primeras, es bastante complejo. Tienes que tenerlo claro. A ver, se puede hacer, pero tienes que tener claro cómo se escribe. Y no, actualmente, yo creo que si tiramos por el parseador de Postgres, será más friendly. Pero bueno, nos genera la secuencia también, nos genera la tabla, que ya la hemos visto, y nos genera la vista que he creado. Nos genera básicamente todo lo que tenemos en lo que he creado en base de datos. Todo lo que he creado en base de datos lo tengo aquí generado. ¿Qué pasa? Si yo esto se lo paso a mi compañero, el que va a ponerse a trabajar ahora mismo con este proyecto, en este caso son relativamente pocas tablas y pocos elementos de la base de datos, pero si es una base de datos muy grande, para crearlo todo de primeras, se convierte vamos, pierdes muchísimo tiempo generando la base de datos. Entonces, para eso está Postgres. Yo genero los scripts,
Y aquí me ha generado los scripts de creación, de actualización y un reporte de datos, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí, me va a decir que lo ha generado. Aquí vemos cómo ha generado los dominios. Aquí vemos cómo ha generado la tabla, la primary key, el índice, los esquemas, la función, la vista y el store procedure, ¿vale? De esta forma, el programador que vaya a empezar a trabajar ahora con la aplicación, pues ya tiene su base de datos vacía, ¿vale? Tiene su base de datos vacía, pasa el script de creación de base de datos y ¡pum! Ya tiene... ¿Qué ha pasado aquí? Es la secuencia, Rubén. Lo ha Ah, creado OK, pero es la secuencia que están, lo que vimos hoy en la mañana. vale, ok. Entonces, vale, ya tengo la base de datos duplicada. Entonces, esa persona que ha empezado a trabajar ahora con Pg2, o sea, con eHub, ya tiene todo. O sea, en un minuto ya ha creado toda la estructura de base de datos necesaria para ponerse a trabajar. Con lo cual no pierde el tiempo que ha perdido el primer programador en copiar y pegar o en hacer la base de datos desde cero. ¿Vale? Esto lo mismo cuando uno de los dos programadores cambia algo en base de datos, porque no solo crea un fichero de inserción, sino que crea un fichero de actualización también. Entonces, si yo cambio cualquier cosa, o si por ejemplo borro una vista, aquí me va a aparecer la vista que tengo que he borrado. Y lo mismo si borro un esquema, un dominio, lo que sea. Entonces, todos los cambios me lo va a notificar en este fichero de actualización y el siguiente, el programador que va a trabajar después de mí, solo tiene que pasar este fichero y sabrá qué es lo que se ha modificado y solo tiene que pasar el fichero para tener la estructura actualizada. ¿Vale? Y por último, ¿qué más hace? Pues como ya he dicho un par de veces, me he repetido mucho creo, genera el código FSARP de acceso a datos y la estructura de datos necesaria para traer esos datos. ¿Vale? En este caso, pues lo acabo de generar, entonces nos vamos a sus carpetas correspondientes, que son Data Access Folder. Es el código de... Ay, no, perdón. Lo voy a abrir en Visual Studio. Data Access Folder, que es básicamente la DAL que utilizamos para acceder a los datos, tiene el Materialize, ¿vale? Que lee de la fila y lo convierte en la estructura de datos que nosotros tenemos. Tiene crea el search, crea el retrieve, crea la secuencia, crea las SPs. O sea, lo está creando prácticamente, o sea, lo está creando todo. Nos está creando todo el acceso a datos que queremos utilizar, ¿vale? Y lo mismo está pasando con la estructura de datos. En base a lo que hemos definido en la tabla o en la vista, perdón, en base a lo que hemos definido en la vista, nos crea las estructuras de datos correspondientes. Esta, si vemos lo que nos ha creado, es dos estructuras de datos, que una es la que corresponde a la tabla y otra es la que corresponde a la vista. ¿Esto por qué es? Porque nosotros ahora mismo son iguales, pero hay casos, bueno, prácticamente la mayoría de los casos, la vista va a ser diferente a la tabla. En este caso es la misma porque solo tengo una tabla y una vista que salen de la misma fuente. Pero la mayoría de los casos no van a ser así. La vista va a ser diferente a la tabla. Entonces, como para insertar datos o updatear datos necesitamos la estructura de datos de la tabla y para consultar datos casi siempre vamos a atacar a la vista,
tenemos que crear las dos estructuras de datos. Y bueno, pues como vemos, el tipo de datos lo ha adaptado al que necesita o al que entiende F#. Y en el caso de los nulables, los añade como vOption, que es la forma de saber si tiene valor o no. De esta forma, también nos ahorramos lo que decíamos antes, escribir al menos una vez la estructura de datos para el acceso a la base de datos. La idea es que escriban más estructuras de datos y sus correspondientes translators. Eso más a futuro se atacará por ahí, pero de momento está creando esta. Y esto es por lo que decíamos, que es verdad que programar te genera muchas sensaciones. Aburrirse no es la que más provoca, pero claro, cuando tú tienes que crear esta estructura de datos en la capa de acceso a datos, en la API, en la UI, en la ESO, pues si tienes dos, a lo mejor no, pero si tienes 40 tablas y tienes que crear 40 veces, o sea, 3 veces 40 estructuras de datos, o sea, al final se te hace bola. Vamos a decir que se te hace bola, por no decir otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, te ahorra tiempo y te ahorra posibles errores. Luego también lo que decimos, si ya te crea los traductores, pues este vOption, ese traductor que ya sabe cómo manejarlo, para todos los vOptions lo va a manejar igual. Entonces, te va a impedir que cometas un error a la hora de manejar ese nulo. O eso es por poner un ejemplo, pero bueno, hay más. Pero ya solo eso, esos errores que por copiar y pegar y ir rápido, porque ya has copiado 40 clases y quieres copiar una más y quieres ir rápido y quieres terminar ya, te los va a evitar, porque te los genera automáticamente, ¿vale? Y eso es una de las partes más positivas que tiene este proyecto. Bueno, y básicamente ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a tirar con el proyecto. Ya tenemos el acceso a datos, ya tenemos las clases para poder pasarle a otros programadores que se vayan a incorporar al proyecto, y ahora solo queda escribir toda la lógica, que eso es lo más divertido de programar, aunque sé que los que no son programadores van a decir que programar no tiene cosas divertidas, pero bueno, escribir la lógica al fin y al cabo es lo que te hace pensar un poco y para mí es lo que mola de programar, ¿vale? ¿Cuál es el futuro de PGTools? Bueno, pues el futuro de PGTools, como ya he comentado, se va a intentar implementar un parser de Postgre, ¿vale? Que básicamente lo que nos va a permitir es que las estructuras de datos, el dump model, no sea en JSON, no sea tan duro como esto, no sea tan duro como, por ejemplo, a ver, vamos a ir a la tabla, no sea tan duro como esto, que la verdad es que duele un poco leerlo y entenderlo, sino que ya escribas el create table, tal, no sé cuántos, y te lo parsee a la estructura de datos de PGTools para que pueda manejarlo. ¿Vale? ¿Qué más hay que implementar? Bueno, llamadas asíncronas, ¿vale? Que eso ya Mauri ha avanzado un poco por ahí, está llegando. Y validar la consistencia step by step. ¿Esto qué significa? Bueno, hay ciertos puntos de PGTools que no son tan óptimos como deberían. Algunos, por ejemplo, están relacionados con cuando eliminas una tabla que está relacionada con otra tabla. O cuando quieres, exacto, cuando vas a eliminar una tabla que es referenciada por otra tabla. Cuando vas a eliminar una tabla que es referenciada por otra tabla, actualmente no lo conoce PGTools. Entonces, por ahí puede haber un posible fallo. Bueno, eso se está trabajando, se está mirando cómo poder validarlo de una forma óptima y se implementará a futuro. Y como esas, algunas cosillas. Pero bueno, en eso estamos.
De momento la herramienta creo que está guay, ahorra tiempo y esfuerzo.